Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 38 de Job. Vamos a hablar hoy día, mis hermanos, de cómo Dios ahora sí ya le responde al santo Job, pero de una forma también como regañándolo, como preguntándole si él en realidad le tenía confianza a él o no, ¿verdad? Porque todas las dolencias del santo Job, todo eso que él sintió, sí hubo una parte de él hacia Dios de reclamo, ¿verdad? Entonces, hoy día vamos a escuchar qué es lo que Dios le respondió al santo Job. Comencemos pues, mis hermanos, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé respondió Job en medio de la tempestad, y le dijo: ¿Quién es ese que oscurece mis designios, y habla de lo que no sabe? Amárrate los pantalones como hombre. Voy a preguntarte y me enseñarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Habla, si es que sabes tanto. ¿Sabes tú quién fijó sus dimensiones? ¿O quién las midió con una cuerda? ¿Sobre qué están puestas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas del alba y aclamaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con doble puerta el mar cuando salía borboteando del seno materno? Cuando le puse una nube por vestido y espesos nublados por pañales, cuando le fijé sus límites y le puse puertas y cerrojos, diciendo: hasta aquí nomás llegarás, aquí se romperá el orgullo de tus olas. ¿Has mandado una vez en tu vida a la mañana, o indicado a la aurora su lugar, para que tome los bordes de la tierra y eche fuera de ella los malhechores? El suelo entonces toma un color de arcilla y se tiñe de rojo como un vestido. Les quita su luz a los malvados y quiebra el brazo que iba a matar. ¿Has llegado hasta donde nace el mar y paseado por el fondo del abismo? Se te han mostrado las puertas de la muerte. ¿Has visto los porteros del país de la sombra? ¿Has medido las llanuras inmensas? Indícalo si lo sabes. ¿Por dónde se va la morada de la luz? ¿Y de dónde salen las tinieblas? Si sabes ir hasta su casa, podrías encaminarlas hasta allá. Pero lo sabes, pues naciste antes que ellas, y grande es el número de tus días. Has llegado a los depósitos de la nieve, has visto las reservas del granizo, que guardo para los días de angustia, para el día de la guerra y del combate. ¿De dónde sale y se difunde la luz? ¿De dónde el viento de oriente que barre la tierra? ¿Quién abre un canal al aguacero y una senda al estrépito de los truenos, para que llueva sobre la tierra inhabitada, sobre el desierto donde hay un ser humano, para regar las soledades desoladas y hacer germinar en tierra árida hierba verde? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién engendra las gotas del rocío? ¿Qué seno dio a luz al hielo? ¿Quién engendra la escarcha del cielo, cuando las aguas se endurecen como piedras y se congela la superficie del abismo? ¿Puedes tú anudar los lazos de las cabrillas o desatar las cuerdas del Orión? ¿Haces tú salir a su tiempo el lucero del alba y guías a la osa con sus pequeños? ¿Conoces acaso las leyes de los cielos y haces que sus decretos se cumplan en la tierra? ¿Llegará tu orden hasta las nubes, de manera que te responda un diluvio de aguas? ¿Serás tú quien arroje los relámpagos? ¿Acaso te dirán: aquí estamos? ¿Quién puso sabiduría en el ibis y dio inteligencia al gallo? ¿Quién puede someter a las nubes y vaciar los estanques del cielo, para que el polvo se haga barro y los terrones se peguen entre sí? ¿Acaso tú preparas la casa de la leona y sacias el hambre de sus cachorros cuando están agazapados en sus guaridas y se ponen al acecho en los matorrales? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y se agitan hambrientos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo no solamente el santo Job, mis hermanos, para él son solamente estas palabras, porque en realidad, ¿quién sabe todo lo que Dios sabe? Nadie sabemos lo que Dios tiene pensado para el día de mañana. Nadie sabemos cómo se construyen las nubes, cómo se construyó el mar, cómo se hicieron todas esas olas,
como las estrellas, la luna, el sol. Nadie sabemos en realidad, mis hermanos, nada de la sabiduría de Dios. El único es Él, porque Él creó todo. Por eso es que le hace esa pregunta al santo Job. Cuando ellos se sienten llenos de sabiduría y comienzan a platicarse entre sí, todos los hombres que llegaron junto al santo Job y él mismo, hablándoles de cómo había sido su comportamiento ante Dios. ¿Verdad, mis hermanos? Yo aquí no sé en realidad por qué Dios le habla de esta manera al santo Job. En realidad, obviamente que el santo Job no va a saber todo eso que Dios le pregunta. Lo único que sí sé es que de la manera que Dios le habla al santo Job es tal vez para hacerle ver que Él estaba con él en todo tiempo, que solamente era una pequeña prueba para que él no siguiera desanimándose en un futuro. Porque de esta manera que Dios le habla al santo Job es una manera un poco dura. Si a nosotros nos hablara de esta manera, tal vez ya ni siquiera estuviéramos aquí, ya hubiéramos renegado ante Dios, en su contra nos hubiéramos puesto ya desde cuándo, por las palabras que tal vez escucháramos de nuestro Dios. Pero en aquel tiempo Dios hablaba de esta manera a los hombres, porque muchos de ellos tenían visiones y muchos de ellos sí en realidad Dios en sus sueños les hablaba para que no tuvieran miedo y siguieran adelante trabajando en su nombre. Porque este hombre no hubo un día de su vida, mis hermanos, que no le hiciera bien a las personas y que no le hiciera un bien a Dios. Todo el tiempo él llevó sus ofrendas, siempre pidió por sus hijos, por su familia, nunca estuvo en desacuerdo con las cosas de Dios. Él siempre estuvo allí cuando de ayudar se trataba. A nosotros nos falta muchísimo, mis hermanos, para ser como este hombre. En realidad somos muy apegados a lo material, somos muy apegados a las cosas de este mundo. Este santo no, este hombre ayudaba muchísimo a las personas. Y no solo eso, ayudaba a la gente que tal vez no tenía nada, y Dios se fijaba en eso. Por eso es que cuando Satanás tienta a Dios para que le permita hacerle daño al santo Job, Dios se lo permite porque conoce al santo Job, y ahora que el santo se queja de todas sus dolencias, de todo lo que a él le sucedió, pues yo sí en realidad, mis hermanos, con estas palabras que Dios le contesta al santo Job, sí lo miro un poco de injusto, ¿verdad? Pero nosotros no somos nadie para juzgar las palabras de Dios. Dios habla y nosotros debemos de callar. Así sea lo más peor que nosotros nos pueda contestar el Señor, ¿verdad? Porque nosotros somos de su creación y Él sabe de qué manera nos maneja, de qué manera Él nos habla en nuestra vida. No nos dejemos guiar por la maldad, ni ofendamos a Dios de ninguna manera, porque ni aún así el santo Job lo ofendió. Dios le contesta así de esta manera al santo Job, diciéndole que si él tiene tanta sabiduría, que si en realidad él tantea ponerse al tú por tú con Dios, pues que entonces le haga ver dónde estaba él cuando Dios le ponía los pañales a la luna, al sol, a todo eso que él creó. Le pregunta si él caminó con la osa o si vio el ibis, o sea, todas esas estrellas que forman la osa o que forman el ibis. Dios le pregunta al santo Job, y el santo Job, mis hermanos, cuando le conteste a Dios, vamos a ver su reacción. Ustedes escucharán que el santo Job en ningún momento ofende a Dios, sino que más bien acepta todos sus regaños. Y por eso es que el Señor lo acepta de nuevo y le vuelve a regresar todos sus bienes. Lo vuelve a restablecer en la tierra con todos sus bienes y con una esposa y a lo demás sus hijos y mucho mayor cantidad de animales. Por eso, mis hermanos, cuando Dios da, pero da al que sí en realidad se lo merece. Nosotros nos merecemos algo de Dios. Creemos a veces que Dios es injusto porque no nos da lo que le pedimos. Pero si ya tenemos bienes, si ya tenemos, por decir una casa, por decir un empleo, por decir un auto, lo que tengamos, no somos agradecidos con Dios. Somos mal agradecidos. Pero si fuéramos agradecidos por lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos, les aseguro que Dios nos daría más. Pero en nuestras oraciones solamente estamos a pide y pide y pide, pero nunca le damos gracias por lo que ya tenemos.
Es que en realidad, mis hermanos, cuando ya tenemos algo de qué vivir, de qué echar mano, pues no tenemos por qué estar pidiendo más a Dios. No seamos envidiosos, porque la codicia es un gran pecado. Dios miró que el santo Job nunca le pidió de más. El santo Job tenía muchos bienes, pero los tenía, mis hermanos, porque Dios miraba el bien que él hacía. Entonces, cuando una persona se porta bien, bien le va. Pero cuando nos portamos mal, mal nos va. Pongamos muy en nuestro interior esas palabras y reflexionemos sobre ellas, porque la verdad, mis hermanos, que a veces no nos merecemos nada del Señor. El Señor nos da manos llenas, pero no lo miramos así, porque queremos tener más y más cada día. Reflexionemos pues y echemos mano solamente de lo que tenemos y pidámosle a Dios que nos siga dando solamente la salud, que es lo más necesario en nuestra vida, y teniendo salud lo tenemos todo. Cuando una persona está enferma y ya no puede trabajar, ya no puede valerse por sí mismo, quisiera, como el santo Job, ¿verdad? Cuando estaba malo, cuando tenía esa llaga incurable, él se sentía que no podía hacer ya nada, se sentía al borde de la muerte. Así se siente un enfermo, mis hermanos, y ya no puede hacer uno nada. Por eso que mejor que darle gracias a Dios por lo que tenemos y más que todo por la salud. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.